Buenas, vamos a hacer este cambio de variable de la energía interna, que va a pasar de partimos de esta energía interna con estas dos variables, temperatura y presión, y lo que queremos conseguir es con estas otras dos, temperatura y volumen. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a plantear de dónde partimos, que es la energía interna con estas dos variables, ¿vale? du, temperatura y presión, va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna en función de la temperatura a presión constante dt más la variación de la energía interna en función de la presión a temperatura constante dP. Bueno, ahora claramente se ve que depende de estas dos variables, de la temperatura y de la presión. Tenemos que ahora conseguir cambiarlas por la temperatura y el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Una forma más rápida de hacerlo es a partir de la derivada de la energía interna, va a ser la temperatura por la derivada de la entropía menos la presión por la derivada del volumen. ¿Qué significa esto? Aquí se ve que está relacionando la energía interna con la entropía. Así que para poder llegar a esto, porque claro, esta de aquí tiene su entropía, entonces podemos sacarlo si calculamos cuál es la derivada de la entropía. Y la derivada de la entropía, en función de las que nos interesan, que en este caso son temperatura y volumen, para que luego se relacione mejor, va a ser igual a la variación de la entropía en función de la temperatura a volumen constante dt más la variación de la entropía en función del volumen a temperatura constante dV. Ya tenemos estas dos. Vamos a partir de esta de aquí, así que sustituimos ds en la ecuación du, que va a ser igual a T por todo esto, que es ds, S dV constante, más cómo varía la entropía en función del volumen a temperatura constante dV, y el resto menos P dV. Pasamos a multiplicar a cada término, quedando du igual a T ds dt dv dt más la variación de la entropía en función del volumen a temperatura constante dV, y multiplicamos la T, y luego menos P dV, que es lo que queda. Esto de aquí, que tiene la misma derivada de volumen, se puede sacar por factor común. Entonces quedaría que du es igual a T, variación de la entropía en función de la temperatura a volumen constante dt, más, y aquí, corchete T ds dv t menos p dv. ¿Vale? Tenemos aquí las variables que nos interesan, temperatura y volumen. Ahora, ¿qué hacemos? Intentar quitar estas entropías, porque la entropía no se mide.
sino que es mucho más fácil contar con las variables de temperatura, volumen y presión. Entonces, para poder quitar esta entropía de aquí, se va a utilizar la relación de Maxwell. La relación de Maxwell. Empezamos, por ejemplo, por esta de aquí, que va a ser la variación de la entropía en función del volumen a temperatura constante, a que es igual. Esta temperatura que estaba constante pasa a variar y esta de aquí, volumen, pasa a constante. Y luego el que queda, ¿qué queda? Tenemos la temperatura, tenemos el volumen, pues queda la presión. Así que esto lo podemos sustituir aquí, quedando du igual a T ds dt v dt más T dp dt v menos p dv. Esta de aquí es súper importante, esta de aquí, porque siempre que hay tres variables, estas tres variables, presión, temperatura y volumen, es que están definiendo una ecuación de estado. Con lo cual, esta fórmula nos va a servir para relacionar una ecuación de estado con la energía interna. Y luego, para esta otra derivada parcial, y quitar esta entropía, se sabe que como va variando la temperatura en un volumen fijo en la entropía, va a ser igual a CV, volumen constante, o sea, la capacidad calorífica, volumen constante, de T. Es decir, un inciso aquí, lo ponemos para que lo memoricéis. Si varía la entropía en función de la temperatura a volumen constante, que esto es por la segunda ley de la termodinámica, entonces va a ser igual a CV entre T. Pero si es la energía interna, TV va a ser simplemente la capacidad calorífica a volumen constante, sin dividirlo en T, ¿vale? Con lo cual, tenemos esto de aquí y ahora queda el resto. du igual a T por lo de arriba, dt más, y lo que calculamos, T dp dt v menos p dv. Así que esta t con esta t se va y simplemente quedarían cv dt. Y esto de aquí es ya la solución. Ya tenemos exactamente la du, la derivada de la energía interna en función de la temperatura y en función del volumen. Bueno, espero que os haya gustado y un like es de agradecer. Saludos.